Entonces, buenísimo. Muy buenos días. Ahora que estamos reiniciando nuestras actividades, las operaciones, es imprescindible y obligatorio cumplir con los protocolos de bioseguridad, así como con la normativa vigente. También hay que dar una garantía de ello a los clientes. ¿Se ha preguntado si su organización está lista para reiniciar sus operaciones? Si no lo está o tiene dudas, esta charla sobre sostenibilidad empresarial y COVID-19 que nos propuso nuestro socio Icontec, empresa a la que extendemos nuestro agradecimiento, le brindará la orientación que necesita para retomar labores de forma rápida y segura. Icontec es conocida como una empresa certificadora que, además de evaluar la conformidad de los distintos sistemas de gestión, como son las normas ISO, ha transformado la cultura organizacional a través de servicios enfocados a generar confianza en las partes interesadas en toda la cadena de valor de empresas y organizaciones. Su principal servicio son las certificaciones de estándares internacionales, partiendo de un sistema de gestión de calidad, pasando por una certificación de reglamentos técnicos ecuatorianos hasta una certificación de un sistema de gestión antisoborno. Estas certificaciones siempre van alineadas con los desafíos de Naciones Unidas frente a los ODS. Desde una perspectiva de calidad, Icontec quiere instaurar una huella de confianza en todos los sectores productivos del país, así como operar con las autoridades de los distintos gremios para dar paso a una ruta de operaciones segura, confiable y sostenible en el tiempo. Hoy nos acompaña Sebastián Ochoa Guerrero, gerente general y apoderado en Ecuador de Icontec, quien se enfocará en estos temas. ¿Qué nos ha revelado el COVID-19? Desafíos para las empresas. Business unusual. Certificaciones que recuperan confianza. Antes de cederle la palabra, lo presento brevemente. Sebastián Ochoa es ingeniero en comercio exterior e integración. Tiene un máster en inteligencia de negocios por la Online Business School. Siguió el programa de alta dirección por la George Washington University y un diplomado en Compliance y Sistema de Gestión Antisoborno por la Universitaria de Cataluña. Es precursor, junto con SEMDES, de la iniciativa de reconocimiento del aporte empresarial a los objetivos de desarrollo sostenible y promotor de iniciativas coyunturales en el país como la certificación Basura Cero y sistemas de gestión antisoborno. Le cedo la palabra a Sebastián. Él responderá sus preguntas al final de su exposición. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. En primera instancia, muchísimas gracias por esa introducción, María Fernanda. Agradecer a la Cámara de Comercio de Quito por la invitación para poder impartir este webinar, donde revisaremos justamente algunos temas relacionados y coyunturales frente al COVID y la reactivación económica del país. Deseándoles que todos estén bien desde casa y aquellos que estén ya en actividades, que lo estén haciendo con todos los protocolos de bioseguridad. Sin duda, lo que se viene en este momento a partir del 14 de septiembre es un reto para todos y donde el compromiso personal prima para poder sostener y que la curva no se pronuncie más, digamos por así decirlo, y que podamos contener los contagios. Entonces, conforme vaya ingresando la gente, por favor, vamos a hacer la charla. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Y lo cual lo hemos definido con la Cámara, es de entender desde una visión estratégica cómo el COVID-19 impacta al retorno de las actividades laborales y la importancia de integrar la sostenibilidad para enfrentar los desafíos en esta nueva normalidad. Es subrayado la palabra estratégica ahí en color amarillo porque vamos más tarde a hablar justamente de este tema y cómo se relaciona la cultura frente a la sostenibilidad en las empresas. Como ya lo mencionó María Fernanda, vamos a ver estos 4 temas principalmente. Obviamente va a haber espacio para poder conversar sobre otros. Estimamos que no tome más de 45 minutos, incluido las preguntas y respuestas, en aras de agenda de todos los presentes en el webinar. Entonces, para empezar, tenemos este gráfico acá, que es una especie de mapa visual que nos dice más o menos qué es lo que ha generado o los sentimientos que ha generado el COVID en cada uno de nosotros, dependiendo de cada actor o de cada industria o inclusive de manera personal. Entonces, habíamos hablado de hacer visible lo invisible, habíamos hablado de que el virus
es lo más democrático posible. Habíamos hablado de una falta de liderazgo, de los negocios sin propósito, de cómo todos podemos salir después del hacer bien, como dice ahí, el good after del COVID-19, pero cada uno de nosotros tenemos una historia que contar frente a lo que nos ha dejado de enseñanza el COVID-19, tanto en la vida personal como en la vida profesional. Entonces quisiera hacerles la pregunta a quienes están presentes, si es que gustan, nos pueden poner en el chat ahí. ¿De qué color es el cisne? ¿Qué nos deja esta enseñanza? ¿De qué color creen que es el cisne? Te pregunto tal vez si me escuchas por ahí, María Fernanda o Rebeca. Sí, a ver, Sí, dígame, escuchamos perfecto. ¿de qué O color alguien es que el se... cisne? O, No veo o ningún alguien que... cisne. A ver, ¿de qué color es el cisne? De fondo azul. Muy bien, sí. Miren, esto es una metáfora que la creó Nassim Nicholas Taleb, en la cual indica que sabemos que la historia va a estar marcada por un suceso improbable, pero lo que no se sabe es cuál será dicho suceso. Entonces, esto es un poquito una analogía frente a lo que es encontrarse con un cisne negro, que sabemos que existe, pero no sabemos cuándo va a suceder. Entonces, es por eso que la pregunta que tenemos que hacernos nosotros a nivel personal y empresarial es, ¿de qué color ha sido para nosotros este cisne? Porque inclusive ya los expertos han definido que no se trata de un cisne negro, porque era un hecho que era muy predecible. Ya habíamos, no sé si para los que son fanáticos de las charlas TEDx, hay una charla de Bill Gates que la hace el 2015, me parece, que él ya menciona sobre las posibilidades de una pandemia, ¿no? No solamente porque es un suceso, un evento que ocurre cada 100 años, sino porque el hombre no está preparado o no estuvimos preparados para poder enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo en este momento. Entonces, se habla inclusive, el mismo creador de este libro que se llama El Cisne Negro, lo define como un rinoceronte gris, que es algo que sabemos que existe y es más probable que podamos mirarlo o encontrarlo, ¿no? Entonces, esa es una reflexión importante que quisiera mencionar para empezar la charla. Y la infografía la pueden encontrar ustedes en el libro del Cisne Negro de Nassim Nicholas Taleb. Entonces, vamos un poquito a hacer un poco de retrospectiva. Revisemos qué pasaba en el 2019, ¿no? El año pasado, no es más de 12 meses, teníamos una política fallida, estábamos siendo observados, tenemos estas manifestaciones de esta chiquilla de 14 años que conmovió al mundo, teníamos una tensión social inmensa, enorme a nivel político y, por supuesto, el gran fenómeno del cambio climático y la emergencia climática, como ya se le denomina ahora a nivel de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, sabíamos que teníamos que simplificar el término sostenibilidad para que sea asequible a todos y que no solamente quede a nivel político. Es por eso que se crean los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, pero existen herramientas que aterrizan todos estos compromisos globales de los países firmantes para poder implementarlas y que sea pragmático para las empresas. Entonces, empezamos un 2020 con un comienzo muy prometedor, se había hablado que era el superaño de la sostenibilidad, se hizo la convención económica más grande, Davos, en enero, donde hablábamos de las partes interesadas, de un mundo mucho más integral, enfocados en el capitalismo de los stakeholders y una visión refrescada de lo que va a ser al 2050 el planeta. Hasta que todo cambió, ¿no? Algo microscópico, algo que no es visible, nos ha dejado muchas enseñanzas y a todos nos volvió a recordar que hay que poner siempre a las personas por delante y primero. Empezamos nuevamente a ver al planeta, empezamos a hablar de incertidumbre, no sabíamos qué camino tomar, muchos caminos por seguir, y por supuesto las economías a nivel global colapsadas. En el país se habla ya de un decrecimiento de 2 dígitos, a nivel Latinoamérica me parece que está también por el 8%, entonces se nos viene un fenómeno inclusive que puede ser mucho más
dañino, que es el tema económico, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha revelado el COVID? Que es uno de los temas que veníamos a conversar el día de hoy. Esto es un estudio realizado por el World Business Council, que es el Consejo Mundial de Desarrollo Sostenible para las Empresas, que a partir de todos los gremios a nivel países identificaron que definitivamente existe una dependencia en el crecimiento económico. Hay un alto impacto de la economía en el bienestar y la estabilidad social. Seguido obviamente de una desigualdad en los países, entre estos obviamente, lastimosamente hemos visto que quienes más tienen cuenta con un mayor acceso a una economía, a una atención sanitaria de calidad y quienes no la carecen, debilidad de las normas y falta de institucionalidad, la falta de transparencia y reporte ha dejado relegadas a la mayoría de instituciones. El Ecuador es un vivo ejemplo de aquello, hemos vivido estos últimos 6 meses, y no solo esto de este año, sino el anterior, un carnaval de corrupción. Cada día existen más casos, más denuncias. Cada semana cada denuncia elimina la anterior o nos hace olvidar lo que ha pasado hace un par de meses, pero tenemos una falta enorme de transparencia y de institucionalidad en el Ecuador. Existe un déficit de inversión en los sistemas sanitarios, eso ya le vimos también a nivel mundial. Inclusive aquellos países que se supone que estaban preparados sufrieron lo propio. Entonces es ahí donde decíamos justamente el tema del cisne, ¿no? Pudimos habernos preparado de mejor manera y la mejor enseñanza, una de las mejores enseñanzas en el tema de sanidad, lo que le va a dejar a la humanidad es que primero hay que poner a las personas por delante y el sistema sanitario se convierte en un eje más importante, si no relevante y fundamental para la gestión de los países, ¿no? Y desde la parte privada, la excesiva atención de las empresas por la eficiencia, el valor al corto plazo, ¿no? Es decir, la rentabilidad, los objetivos a corto plazo, siempre pensando en lo que tenemos que hacer en el día a día, planificando siempre las megas 2025 o 2030, pero siempre en la perspectiva económica, nunca en los ejes y los indicadores de sostenibilidad de las empresas, y esa es otra de las enseñanzas que nos está dejando la pandemia. Entonces, ¿qué nos depara? Este gráfico es súper interesante y lo escogí para esta charla porque están ahí dos profesionales que están viendo, sobre todo en los países donde al menos ya ha pasado un primer brote, están felices de ver cómo la curva se aplana o cómo desciende, pero obviamente detrás se viene, como ustedes pueden ver, un fenómeno mucho mayor que puede ser el cambio climático o el que está más atrás, que justamente es la crisis económica, ¿no? Sin hablar de los rebrotes que ya los estamos viviendo, inclusive aquí a nivel local en Ecuador. Esta semana existen ya los primeros confirmados con una reinfección de COVID que no existía, hace 2 semanas no existía. Fíjese la incertidumbre del virus. Ahora está comprobado a nivel mundial y están apareciendo casos diariamente de nuevas reinfecciones, es decir, personas que estuvieron contagiadas con el virus, generaron algo de inmunidad y se vuelven a contagiar nuevamente. Eso es algo nuevo, inédito, entonces el virus está mutando. ¿Qué nos dice eso? Nos dice al menos que lo único certero es que vamos a vivir con el virus en un lapso de tiempo no menor a 1 año adicional a la fecha que estamos en el momento, ¿no? Entonces, y como les decía, la curva más grande atrás que se viene detrás, porque ya tenemos que aprender a vivir con este virus, puede ser mayor o puede tener efectos mucho, mucho más importantes que lo que está generando ahora el COVID en la sociedad. Entonces, ¿qué nos pasa aquí a nivel ecuatoriano? A nivel ecuatoriano, en las próximas semanas estamos terminando un estado de excepción en el cual nos organizaron a nivel cantonal por el semáforo. Personalmente, el semáforo funciona muy bien para las personas, pero depende mucho de la interpretación y del contexto en el cual cada una se esté desenvolviendo. Es por eso que quería poner este gráfico y traer esto a la charla, porque nosotros vamos a hablar hoy de las empresas. Entonces, este semáforo que vemos ahí con estos colores amarillo, azul y rojo, amarillo, perdón, tomate y rojo, no funciona para las empresas, sí para las personas, y sin embargo, igual las personas, por un tema cultural, hemos estado acostumbrados a no acatar lo que nos dice el semáforo. Y por eso es lo que hemos visto los focos de contagios a nivel nacional en cada uno de los cantones, y ahora Quito no es tampoco la excepción, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos responder los negocios a esta nueva normalidad? Esta
Este gráfico lo traje del Boston Consulting Group, muy interesante, donde te habla un poco de las acciones frente al contexto de la recuperación de la economía, las acciones que las empresas deben incluir en su estrategia, que es justamente incluir la sostenibilidad y el plan de recuperación y reiniciar siempre con un nuevo enfoque. Entonces, primero, reabrir los negocios responsablemente. No podemos quedarnos ya sentados y cruzados de brazos. Desde antes ya lo hicieron varias industrias y es por eso que el semáforo digamos, no me gusta mucho personalmente porque les ponía entre la espada y la pared. Las empresas estaban escogiendo entre hacer una cuarentena cuidando de su salud o morirse de hambre. Entonces, es por eso que el enfoque, al menos a nivel organizacional, debió darse de otra manera y es por eso que estamos enfrentándonos ahora a esta crisis económica a nivel nacional. Entonces, primero, reabrir, sí, los negocios, pero ¿cómo? Responsablemente, ¿no? Segundo, apoyo a las partes interesadas y reconstrucción de las cadenas de valor. Es momento de nosotros dar la mano o extender la mano a nivel horizontal, tanto a proveedores inclusive como clientes. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en una suerte de integración para estar sincronizados. 3, aprovechar la sostenibilidad para capitalizar sus ventajas competitivas. Todas las empresas y todas las industrias tenemos ventajas competitivas que nos distinguen en este caso en nuestro mercado. La sostenibilidad y ciertos temas que vamos a tratar el día de hoy nos ayudan a capitalizar esa ventaja. ¿Para qué? Para que en el punto cuarto, como lo vemos ahí, es capturar ese impacto y saber comunicarlo acertadamente. Y no solo financiero, sino el impacto a nivel ambiental y social de todo mi contexto como empresa y poder comunicarlo acertadamente. ¿Ok? Entonces, a nivel empresarial existen 4 conductores para esta recuperación que estamos conversando, que son los macroeconómicos y microeconómicos. Los macros, que diría yo que son muy difíciles de controlar, sobre todo en nuestros países. Primero, la trayectoria del virus no conocemos, como habíamos mencionado en unas par de láminas atrás, existen ya nuevos contagios, se habla inclusive de un rebrote ya a nivel mundial, entonces es muy difícil controlar la trayectoria del virus. La respuesta del gobierno diríamos que podía haber sido, o en países que tienen mayor institucionalidad, sí puede ser controlada, pero ya sabemos que nuestro país, lastimosamente, en una economía quebrada, la respuesta del gobierno no ha favorecido de ninguna manera al sector económico y sobre todo es lenta y tenemos un gobierno endeudado que tiene un déficit fiscal más de 7,000 millones para finalizar diciembre y con un año que se nos viene, se nos avisó un año electoral que como ustedes conocen, todo es incertidumbre en un año electoral, además le sumamos este tema encima el COVID, entonces las empresas no van a saber cómo planificar y no van a querer hacer mayor inversión. Y los temas micro, que algo podemos controlar, que son la demanda de los mercados, depende mucho de cómo se haga esta reactivación, y lo que sí podemos controlar cada uno de nosotros es la respuesta empresarial. Esto es la gestión que cada uno de nosotros hacemos en el día a día. Otra cosa que nos ha enseñado el virus muy importante es que el método toma relevancia sobre los objetivos. Es decir, antes planificábamos estas megas, ¿no? 2020, 2030. Es muy difícil ahora planificar, sobre todo a nivel micro, qué va a pasar de aquí a un mes. Entonces, el método, lo que hacemos todos los días se vuelve más importante. Es por eso que esta respuesta empresarial es lo que buscamos de hacerlo acertada y ordenadamente, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer las empresas? Como vemos ahí en el anuncio, es tiempo de resetearnos, ¿no? De un reinicio desde una clara visión de liderazgo. Como sector productivo podemos aportar a reconstruir las comunidades y economías a nivel local, haciendo lo que mejor hacemos, que es actuar rápido, como lo hemos comentado. ¿Cuáles van a ser los desafíos? Primero, mantener la salud física y mental de los trabajadores. Se agrega este término mental que antes no se lo tenía en el radar de los trabajadores mientras dura el confinamiento y después, como ya habíamos hablado de un posible rebrote, y planear este regreso gradual a la nueva normalidad priorizando una resiliencia empresarial. Se habla de 6 a 8 meses. 6 a 8 meses, pero hace un par de meses. Eso quiere decir que estamos un poco atrasados acá en el Ecuador. ¿Y cuáles son los entregables de las empresas? Es aplicar mejores prácticas que anticipen inclusive un nuevo brote, que ya lo estamos viendo, u otro cisne negro, que no sabemos ahora sí lo que pueda pasar después. ¿Cómo? Mediante la aplicación de los protocolos de bioseguridad que ya existen,
se habla del teletrabajo, hay un nuevo término que se llama conciliación laboral ahora. Es muy complicado que antes decíamos, llegamos a la oficina y nos sacamos la chaqueta de la casa y llegamos a la casa y nos sacamos la chaqueta de la oficina. Ahora se vuelve mucho complejo. Hace unos minutos estaban aquí también mis bebés antes de la charla. Entonces hay que aprender a conciliar esas dos vidas, personal y profesional, para poder aprovecharles, sacar el mejor y que rinda de cada una por su parte, ¿no? Sistemas de gestión de calidad, el tema de continuidad de negocio. Vamos a hablar un poquito más adelante a detalle de estos dos temas, ¿no? Que son los entregables. ¿Qué espera, digamos, en este caso, nuestra comunidad o nuestros stakeholders de nosotros, ¿no? Y el riesgo, hoy por hoy, se vuelve también muy importante porque va a estar transversal en todas las empresas. Antes hacíamos una matriz de riesgo y la teníamos por ahí media guardadita identificada, ahora no. Inclusive las nuevas normas con la actualización de la 9001 te habla del pensamiento basado en riesgo, es decir, todo lo que hace la empresa tiene que tener un análisis de riesgo positivo o riesgo negativo para saber cuáles pueden ser la causa y efecto, ¿no? Y recuperar la confianza de las partes interesadas, sobre todo en esta reactivación. ¿Qué buscamos los negocios y qué debemos entregar? Confianza. ¿A quién? A los proveedores, a los accionistas, a los clientes, a los colaboradores, a los visitantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Ahí sí tiene este término que suena muy bonito y muy vendedor en inglés, business as unusual, en español sería negocios como inusualmente. Eh, Siempre poniendo a la gente en el eje, poniendo a las personas primero, que es uno de los temas que también ya nos ha revelado la emergencia sanitaria. Vamos a responder. ¿Cómo responder? Las empresas mediante una resiliencia empresarial, pensamiento basado en riesgo, sistemas de gestión de calidad y continuidad de negocio, transparencia. Hay que ser transparente, tener todo en orden para poder comunicar acertadamente. Para así recuperar, ¿qué? Primero, recuperar los trabajos que se han perdido. Si nosotros teníamos gente que hemos desvinculado, volver a vincularlas a esas personas, el impacto que se genera es enorme a nivel personal y a nivel ecosistema de trabajo en las microeconomías. Entonces, recuperar los trabajos, los modelos de negocio y recuperar esa confianza en toda la cadena de valor. ¿Cómo? Existen ahora las herramientas, como lo estamos haciendo ahora. Es un webinar, estamos conectados a algunas personas que nos permite poder impartir este conocimiento a pesar del confinamiento. Entonces, ahí también toma relevancia el tema de las operaciones bioseguras y es uno de los últimos temas que vamos a conversar el día de hoy. El ICONTEC con la Cámara de Comercio de Quito hemos firmado un convenio para poder hacer estas certificaciones de operaciones seguras o de sitios seguros a todos los miembros socios con ciertos beneficios que los vamos a ver adelante. Entonces, responder primeramente, responsablemente, ¿para qué? Para recuperar trabajos, nuevos modelos de negocio, reinventarnos, recuperar confianza y así poder reconstruir alineados a los objetivos de desarrollo sostenibles que a la empresa le hagan sentido, porque ustedes saben que son 17 y cada uno tiene sus objetivos, pero cada empresa tiene que primero priorizar, identificar los objetivos de desarrollo sostenible que le hacen sentido a sus partes interesadas. Entonces, de esa manera nosotros podemos implementar en la estrategia y poder reconstruir esta economía y ahí sí podemos hablar de un término que es la nueva cultura organizacional, con gobernanza, con sostenibilidad. Recuérdense, yo les dije al inicio de la charla que íbamos a regresar a buscar esa palabra estrategia. Si hablamos de la cultura organizacional, hay un dicho que dicen los colombianos que es la cultura se come en el desayuno a la estrategia. Entonces, es más importante generar esta cultura justamente aplicando estas 3R, si le queremos denominar así, del COVID y de la sostenibilidad, para que esa cultura solita empiece a generar una estrategia transversal en todos los niveles de la empresa. ¿Ok? Entonces, justo el último tema que íbamos a conversar el día de hoy es de aquellas certificaciones que nos permiten recuperar confianza y esta es una de ellas. Esta es una certificación que el ICONTEC la diseñó apenas un mes después de que empezó la emergencia, nos pusimos a trabajar a nivel internacional con todo el contingente técnico y emitimos una certificación que brinde primero control, es decir, que desde las partes interesadas o desde la dirección puedan controlar que se implementen los protocolos de bioseguridad y segundo, que existen
esa recuperación de confianza para las partes interesadas. Entonces, ¿en qué consiste esta certificación? Es una evaluación para la verificación de la implementación de los sistemas y protocolos de bioseguridad que minimicen los riesgos para los trabajadores, clientes, visitantes y proveedores. ¿Cuál es el protocolo base que estamos utilizando en Ecuador? Es la Guía General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales, emitida por el Ministerio. Bueno, hay varios ministerios ahí, también el IES se juntó para poder emitir este documento, es el MTT 6003, además de cualquier otro reglamento dependiendo del sector. Por ejemplo, el ARSA para el tema alimentos, turismo para el tema operadores de turismo, sector construcción tiene su protocolo, centros comerciales. Entonces, partiendo de ese protocolo base, ¿qué se hace? Una evaluación del cumplimiento del mismo, además de los otros reglamentos u otras normas pertinentes a cada sector. ¿Ok? ¿Por qué genera valor esto para la organización? Primero, aporta seguridad al implementar las mejores prácticas y recomendaciones frente al COVID. El protocolo también incluye temas de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud. Minimiza el riesgo de propagación de la pandemia por faltas de implementación de los protocolos. Reduce los riesgos de sanciones frente a potenciales visitas de las autoridades. El Ministerio de Producción ha emitido ya también su sello que lo llaman sitio revisado, el ICONTEC. Esta certificación o esta evaluación también te da acceso a tener esta doble certificación. La diferencia es que con el ministerio existe una designación, una acreditación que el ICONTEC también está justamente aplicando para poder acreditarse. Genera confianza a todas las partes interesadas, que es lo que hemos venido conversando, facilitando la recuperación y la reactivación de la organización. Y un punto importantísimo, mejora la reputación al demostrar el compromiso de la empresa para poder minimizar y evitar los contagios. Vamos a ver de esto al último un par de casos de éxito internacionales y nacionales sobre el tema de confianza y reputación. Porque si me preguntan a mí, tiene tres pilares de esta certificación. La primera es el tema del control, es decir, a mí me sirve como empresario poder controlar que toda mi organización está hablando el mismo idioma y que estamos cumpliendo con los beneficios, y obviamente también me estoy minimizando el riesgo de que me vengan a sancionar cualquier entidad de control. Segundo, genero confianza a las partes interesadas, como les dije, a todo el ecosistema empresarial. Y el tercero, que es la reputación, que lo estamos conversando. ¿En qué consiste el servicio? Hay una planificación remota donde se hace un análisis de información documental en relación con la implementación del protocolo específico de bioseguridad en su sector y su integración con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí no hay que asustarse, no es que se va a evaluar si la empresa tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sino simplemente se verifica lo mínimo que exige la ley, que es el tema del reglamento de seguridad y salud en el trabajo, y cómo podemos integrar esto con los protocolos de bioseguridad. Además de una evaluación remota donde está toda la información documentada y que es exigida en el protocolo, y se complementa con una evaluación en sitio en los centros de trabajo incluidos en una solicitud inicial, que esto puede ser por sitios, ¿no? Es decir, si una empresa tiene 2 o 3 sitios, se tiene que hacer la evaluación en cada uno de los sitios para ver que se verifique la implementación de los protocolos. ¿Ok? La determinación del cumplimiento es una calificación que se le da, obviamente tiene que cumplir con el 100% de los puntos o del checklist a revisar. Si es que existiera alguno que no cumple, la organización tiene 30 días para cerrar esa brecha y poder asistir a una segunda revisión o una auditoría complementaria, como le llamamos en la industria, para poder obtener la certificación. Es decir, somos versátiles y flexibles, no se entrega obviamente todavía la certificación, pero si es que hay algo que no ha cumplido la empresa, se le levanta el hallazgo, se hace la recomendación y se le revisa nuevamente hasta en 30 días. El ciclo de certificación tiene 2 años. Hay un año, la primera visita es el año de otorgamiento. Se hace una visita extraordinaria que tiene que hacerse no más de los primeros 6 meses. Esto con el fin de poder verificar que realmente los protocolos se continúan cumpliendo. Es una visita no anunciada, es decir, si se anuncia, se menciona con corto tiempo. La idea es que vaya la persona, el auditor del ICONTEC, y pueda verificar cómo está funcionando la operación y cómo está funcionando la implementación de los protocolos. El primer seguimiento se hace el primer año y el segundo seguimiento se haría una renovación, pero como todos sabemos, es muy probable, eso sí, que ya en un año podamos tener una vacuna. Sin embargo, vamos a poder convivir todavía con el virus. Entonces, independientemente si las empresas quieran o no recertificar, ya es una certificación que
les genera valor desde el momento en que obtienen, que puede ser de aquí, de 1 a 30 días que se emite el certificado, ¿no? La inversión, con la Cámara nosotros hemos establecido un acuerdo, la tarifa especial de $350 el día evaluador, la certificación se cotiza de acuerdo a la cantidad de personas y los sitios que aplicarían para la certificación. Por ejemplo, si tenemos una empresa que tiene solamente 10 personas y un sitio, estamos hablando de que la auditoría es de un solo día, la certificación les costaría $350. Fíjense que el precio no es oneroso frente al beneficio de cómo yo puedo controlar, cómo puedo recuperar confianza y cómo puedo comunicar. Obviamente hay empresas que son mucho más grandes y tienen más sedes. Estamos por certificar un colegio en la ciudad de Quito que nos ha pedido para 3 o 4 sedes, entonces es distinto, ¿no? Ahí aplica una fórmula diferente, pero tampoco es que van a superar los $2,000. Entonces la inversión es muy importante ahorita para poder enfrentar esta reactivación económica y poder recuperar confianza de las partes. ¿Por qué trabajar con nosotros, con el ICONTEC? ¿Cuáles son nuestras ventajas? Tenemos ventajas comparativas y competitivas. La comparativa principal es que somos el organismo de certificación acreditado en Ecuador con más de 57 años de experiencia. Somos del Instituto Normalizador en Colombia. La manera más fácil de ubicarnos aquí es que venimos a hacer la contraparte del INEM, con la particularidad de que no pertenecemos al sector público. Entonces la dinámica es mucho más distinta, ¿no? Y por ende, justamente nosotros podemos hacer este tipo de cosas, acuerdos, porque somos privados y no nos obliga ninguna designación del Estado, ¿no? Somos una marca reconocida a nivel local y global, estamos presentes en más de 15 países, con más de 17,000 organizaciones a nivel mundial certificadas. El Ecuador, solamente el Ecuador como tal, todas las certificaciones de 9001 son como 1,700. Entonces, el ICONTEC tiene 10 veces de empresas certificadas lo que el Ecuador tiene localmente, ¿no? Y las ventajas competitivas es que es una certificación diseñada para cumplir, como les dije, con el mínimo exigido por las autoridades y las necesidades de la industria. Y también se emite una doble certificación como operación biosegura y sitio revisado, que es la certificación que emite el Ministerio de Producción. Es opcional, obviamente, para las empresas que quieran. La diferencia es que para la certificación del ministerio, los seguimientos se realizan cada 3 meses en lugar de cada 6 meses. Ese es un requisito que nos pidió el ministerio. Entendemos que el ministerio a las empresas certificadas, una, va a aplicar algún tipo de beneficios, no sabemos cuáles, o en su defecto no les darían las auditorías para comunicar. Vamos a ver un par de casos de éxitos internacional y nacional, con un mensaje de bienvenida que brinde confianza a los clientes. Bienvenidos a un espacio seguro, se pone el logo de la empresa compartido con el logo del ICONTEC y el logo de la Cámara en este caso por el convenio que tenemos con la Cámara para el tema de tarifas. Se puede poner también en el piso, como hemos visto que esa práctica se la está utilizando, pero obviamente con un mensaje de comunicación, ¿no? Cumplimos todos los protocolos de bioseguridad con la certificación de ICONTEC. También en los puntos de venta, acá tenemos por aquí afiches también, algunas empresas han optado. Aquí tenemos uno de los primeros casos de éxitos y este caso es importante. ¿Por qué? Avianca es una de las aerolíneas que se declaró en quiebra y tuvo que optar por un salvataje del Estado, en este caso colombiano, me parece que son como un poco más de $400 millones. Sin embargo, le siguen invirtiendo ¿en qué? En su gente, en este tipo de protocolos, en este tipo de mensajes de comunicación que genera confianza. Entonces, es una de las primeras aerolíneas que está certificada y está comunicando acertadamente a su gente. Ya este afiche salió recién el día de ayer, el segundo dice, hoy volvemos a volar con nosotros, vuela todo el país, y abajo decía lo mismo, ¿no? El ICONTEC nos ha certificado, estamos listos para poder volver a estar tranquilos. Este es otro caso importantísimo que lo estamos replicando en el estado ecuatoriano. El ICONTEC junto con el Ministerio de Turismo de Colombia se juntaron y crearon este sello que se llama check-in certificado, que también es certificable y lo están haciendo ya. Existen varios operadores turísticos que están certificados a nivel Colombia y lo vamos a replicar acá también en el país. Con el Ministerio de Turismo estamos en el proceso de elaboración del sello. El ministerio lo va
a priorizar en dos formas. El uno, por el tema de control por la competencia, y el segundo, por el tema de beneficios. Ahí es donde se vuelve importantísimo, juega un rol fundamental el sector público, porque aquí es donde debemos generar beneficios pragmáticos para los empresarios a través de una certificación, porque existen varios sellos, ¿no?, en el mercado. Sin embargo, este sería un sello del ministerio como tal, que podría ser operado por otros terceros, en este caso como ICONTEC u otros organismos evaluadores de la conformidad. Entonces, en aras del tiempo, ya para finalizar, vamos a dejar un poco, resumir una reflexión. El COVID es un momento de verdad, definitivamente, para tomar acción, evolucionar y reconstruir en comunidad esta nueva normalidad, utilizando estas herramientas y estas recomendaciones que nos dictan las organizaciones mundiales, los ODS, el Consejo Empresarial del Desarrollo Sostenible. Se hablamos también que las partes interesadas nos recordarán siempre por el impacto que generan estas acciones de ese entorno. Entonces, nosotros seremos recordados en la pandemia como empresas, cómo reactivamos nuestra economía tanto para nuestros empleados, como para nuestros accionistas, como para nuestros proveedores y para nuestros clientes. Es así como nos van a recordar. Acuérdense que la cultura se come en el desayuno a la estrategia. Y finalizar con este dicho interesante que dice que ningún hombre cruza el mismo río dos veces. ¿Por qué? Porque no será tanto el mismo hombre ni el mismo río. Entonces, esto nos dice que de aquí a una semana, de aquí a 2 semanas, va a ser muy difícil saber sobre qué río vamos a estar pisando. Entonces, es más, se convierte más importante lo que hacemos en el día a día, que se convierte en nuestro hábito, y eso es lo que hace la excelencia. Estamos listos para trabajar juntos. Mis datos ya les voy a dejar ahí. Cualquier contacto también lo pueden hacer a través de su ejecutivo comercial de la Cámara de Comercio para obtener esta certificación. Existe un formulario sencillo donde ustedes nos dan algo de información, le dan a la Cámara se comunica con nosotros y se emite, en este caso, la cotización del costo y se programa la auditoría en menos de 7 días. Estoy a las órdenes, ahí están mis contactos, mi correo. Le doy la palabra tal vez a María Fernanda, y si hay alguna consulta, con gusto podemos responder. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por comentarnos y darnos este buen tiempo para toda la audiencia. Tenemos una pregunta. Le estaban primero felicitando, agradeciendo por la presentación. Luego le estaban diciendo, estimados, yo trabajo en una empresa de alimentos. El impacto del COVID nos ha movido las operaciones más por el ausentismo que por los controles de inocuidad. ¿Cómo podría tener un plus sin hacer esta certificación de empresa biosegura? Gracias por la pregunta. Entiendo que el ausentismo del personal, ahí lo que, mira, hay otra herramienta que la podemos conversar, que se llama empresa familiarmente responsable, que te habla justamente de cómo conciliar la vida laboral y la vida profesional, y cómo la empresa le puede dar un sistema de gestión no solo tecnológico, sino a la persona para que pueda sobrellevar esta crisis, ¿no? Entonces, eso también te lo puede pasar. Es un sistema de gestión casi como que del recurso humano en general, y que hoy toma más relevancia por el confinamiento, y hay empresas que ya están certificándose con este sistema de gestión. Entonces, acuérdense que el sentido de una norma es que se le implemente y que se le aplique, no tanto la certificación. Entonces, si no se quiere certificar, en este caso esta empresa, puede explorar estas otras normas. Yo le puedo pasar el link, se llama Empresa Familiarmente Responsable, es de la Fundación Más Familias, y le puede investigar en internet, y te habla justamente de cómo conciliar la vida laboral profesional, de temas de indicadores de trabajo en casa, de ausentismos, y el ausentismo, mira, los indicadores de ausentismo a las empresas que han aplicado este sistema de gestión de personal han bajado, me parece que es de un 60 al 100%. Es súper buena la información que tienes de la infografía ahí en la página web para que la investigue. Se llama Empresa Familiarmente Responsable, de la Fundación Más Familia Española. El ICONTEC es el certificador operador oficial aquí en el país del esquema, y existe un consultor que se llama Lila, Grupo Lila, que está haciendo la implementación con las empresas y les hace el acompañamiento. Muchísimas gracias, Sebastián. Todavía no me llegan más preguntas. Fue una presentación muy, muy clara. No sé si es que a veces se demoran en hacer preguntas o decidir, porque como todo viene ya muy bien presentado, déjame ver si nos hacen llegar más preguntas. Perdón que interrumpa, Fer, Sebastián. Bueno, primero que nada, yo quiero felicitarle a Sebastián porque realmente ha sido muy clara su presentación, excelente. Creo que vamos a tener que repetirla en otra hora y otro día, porque habíamos olvidado que hoy es el inicio de clases y eso puede ser una buena razón por la cual
no tenemos tanta gente conectada, pero yo sí quería felicitarle, me gustó mucho su presentación y comprometerme a darle otro espacio para esto. Y como estamos poquitos, creo que sí sería bueno que la gente se sienta en confianza y haga sus preguntas así, que prendan sus micrófonos y nos hagan llegar las preguntas de esa manera. Ayer ya lo hicimos también con otro evento y nos fue bastante bien, así que no sean tímidos y se lancen nomás, prendan sus micrófonos y aprovechen a Sebastián que está aquí para resolver las dudas que puedan tener los que van a reiniciar las operaciones en sus empresas o que ya están reiniciando y tienen dudas. Eso nada más quería decir yo. Gracias, mi Rebe querida. Le tengo una pregunta, mira, Sebastián, me la mandaron en privado de Mónica Salgado. Nos dice, buenos días, trabajo en una fundación para niños con parálisis cerebral. Actualmente, por la pandemia, hemos visto reducido el 70% de nuestra población atendida. ¿Es necesaria una certificación? A ver, excelente. Sí, no quiero ser, digamos, muy comercial en esto por vender la certificación, que es un producto, obviamente, es un negocio, pero justamente cuando se ve reducida tu audiencia o tu público general, es justamente por esa desconfianza que existe y que es normal en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que hace este tipo de protocolos que se implementen? Es recuperar esa confianza. Pero ¿cómo puedo comunicar yo? Porque la empresa no puede sola por sí decir, mira, yo estoy aplicando los protocolos, porque sería juez y parte, digamos, por así decirlo. Entonces, ahí es donde se puede contactar con un organismo evaluador de conformidad como el ICONTEC para poder aplicar esta certificación. Como ustedes ven, el costo no es oneroso, la inversión frente al impacto que genera. Hacemos una campaña conjunta, va a estar en nuestras redes sociales, va a estar en las redes sociales de ellos, se puede poner algo en la prensa. Entonces, los primeros siempre van a tener más impacto, ¿no? El primer colegio en certificar operaciones bioseguras, el primer centro de atención en certificar operaciones bioseguras. Entonces, te diría que sí, sí toma importancia, sobre todo hoy en este momento, para justamente comunicar acertadamente y recuperar esa confianza de tanto los clientes como los trabajadores, ¿no? Muchísimas gracias, Sebastián, por su respuesta. No nos han hecho llegar, no sé cómo dijo Rebeca, les invitamos a los que están conectados si quieren abrir sus micrófonos y aprovechar a Sebastián. Sí, yo tengo una pregunta. Sebastián, felicitaciones y excelente la exposición. De esta certificación que estás mencionando sobre más orientada hacia el recurso humano, sí, en esta época de la cuarentena y del trabajo en línea, esta certificación se orienta a nivelar al personal sobre las herramientas de la empresa, porque este ha sido uno de los problemas más grandes en el que las empresas con el que las empresas se han encontrado. Unas personas son más hábiles, otros conocen más, pero hay otras que realmente están a punto de echar a perder mucho de los procesos internos de las empresas. Entonces, en esta certificación, ¿apoya eso? ¿Ayuda de alguna manera? Justamente, gracias por la pregunta, María Gloria. Sí, es justo un acompañamiento completo, como que digamos, de todo el proceso desde que ingresa una persona y hoy con más razón, si es que esa persona, por ejemplo, es apta para tener teletrabajo, cuántas horas se le puede hacer teletrabajo, qué necesita para el teletrabajo, se hacen visitas inclusive a casas, entonces, no solo desde la parte de trabajo, sino toda, digamos, la vida útil de la persona, si se puede llamar así, dentro de la empresa, desde que se vincula hasta que se desvincula. Es un sistema de gestión de recurso humano, si lo queremos llamar así. Y hoy por hoy toma más relevancia justamente por el tema del teletrabajo y la conciliación laboral. Se llama EFR, lo puedes investigar y te puedo pasar el contacto de la consultora acá, local. Gracias, súper importante, porque las empresas están al borde de la locura con esto. Y la gente también, porque tienen que lidiar con los temas en la casa, la educación de los hijos y el manejo de las dos circunstancias al mismo tiempo. Gracias. Exacto. Déjame tu teléfono, yo te grabo y te escribo por interno para pasarte los datos. También quise poner ahí en el chat mi número de celular, pero no pude, María Fernanda, si me puedes ayudar compartiendo, porque me sale solo que te lo envíe a ti, por favor. A ver, aquí creo que está. Claro que sí. Por favor. Excelente, sí. Entonces, toma mucho más relevancia este tipo de sistemas de gestión y se pueden implementar. Y obviamente también en su momento, cuando haga sentido para la empresa, se puede certificar.
Ahí está, Sebas, ya les compartí a todos. Y como dice Perfecto. María Gloria, yo tengo a mi hija en clase, así que si oyen una voz desde ya que está presentándose con sus compañeros su primer día también. Así que ya compartí Sí, tu teléfono, Sebas. Yo creo que muchísimas gracias. apoyaste muchas veces esas respuestas que no se atreven, preguntas que se atreven a hacer los otros con la respuesta que hiciste. Yo creo que a veces ya se solucionan de otras personas. Así que Sí, de como dijo acuerdo. Rebe, nos encantaría coordinar contigo tal vez otra fecha, otro horario en el que no se nos cruce con este tema de manejo de clases con los niños que teníamos todas las mamás. Entre esta semana estamos con primeros días de cole y nos toca apoyarles a aprender el sistema. Como dice Sí, María claro. Gloria, los niños también están locos aprendiendo el Teams, otros con otras herramientas, entonces va a ser nuevo para todos otra vez. Es un nuevo camino a pesar de que ya lo tuvimos, pero ahora ya están los colegios más preparados también. De acuerdo. Sí, justamente el sector educativo es uno de los que ahí sí tocó reinventarse completamente y también una de mis hijas empezó hoy clases virtuales. ¿Quién se imaginaría que podía pasar esto en estos tiempos, ¿no? Pero también la certificación puede ser aplicada a los centros educativos. Tenemos ya uno que va a certificar aquí en el país, entonces pronto seguramente van a ver las campañas de comunicación porque ahí es donde se vuelve también importante, además del control, para que puedan los papitos, los padres confiar nuevamente, ¿no? Cuando empiecen otra vez las clases presenciales. Se puede hacer por fases para el sector, para la parte administrativa, docentes, y después ingresarían en los alumnos. Pero los colegios están operando, empiezan desde hoy, sí, en efecto. Sí, sí, hay muchos colegios que sí apuestan al hacer una semipresencial con unos proyectos que tienen, el mío que está en ese sistema. Pero bueno, nos va a tocar a todos un gran cambio, aprender a trabajar en equipo. Yo voy a tener 3 computadoras con 2 niños a las mismas horas, así que va a ser un gran reto, pero ahí nos toca. Así que Así es. muchísimas gracias, Sebas. Qué bueno contar con aliados como tú, con la Cámara, que sea nuestro socio y aparte que hagamos algo interesante y de aporte al negocio. Así que están todos abiertos, siempre tienen el apoyo de la Cámara y de personas como Sebastián, que somos orgullosos de ser parte de nuestra lista de socios como muchos de ustedes. Bien, vamos a coordinar con Rebeca y contigo para hacer otra fecha, otro horario, para reinvitar a la gente que estuvo inscrita y que no se pudo conectar el día de hoy. Genial. Así que te agradecemos muchísimo por tu tiempo, Sebas, y a todos los que se dieron tiempo para conectarse la mañana de hoy. Les agradecemos muchísimo como cámara. Gracias, gracias a ti, María Fernanda, gracias, Rebeca, y gracias a todos los presentes que estuvieron escuchándonos. Un abrazo, a las órdenes. Cuídate mucho, Sebas. Muy buenas tardes. Gracias, Chao. Sebastián, y seguimos en contacto. Gracias a todos también.